¿Qué tal, banda? Aquí estamos con Verso Maya desde Nacuché. Nos está visitando acá en Felipe Caripuerto, en la región Maya, en la casa del productor Aden Maya, uno de los artistas de la segunda generación que nos estuvo con nosotros y participó en el disco de Trabalenguas y Conseas en Maya Yucateco. Aquí la tenemos presente. Es un poco difícil de que este artista llegue hasta acá porque vive un poquito lejos y nos estuvo contando que salió desde las 3 de la mañana en su casa, en su pueblo. ¿Cómo estás, mi estimado Verso? ¿Qué tal? Pues estoy muy bien, Pat, muchas gracias. ¿Cómo estuvo este gran viaje hoy que te hicimos llegar para trabajar en este gran proyecto que estamos en puerta? Pues el viaje estuvo un poco difícil, despertarse, pensar en el transporte, pero al mismo tiempo pues valió la pena, la convivencia, todo lo que se ha logrado hasta ahora. Órale, cuéntanos un poquito a qué edad tuviste tu primer encuentro con la música. Pues mi edad con la música lo tuve desde muy pequeño, desde los 12 años en que empecé a cantar así en un grupo de rap. Y Mm. pues pasé mucho tiempo así pensando que pues no valía la pena, pues veía que no teníamos futuro en eso, pues hasta que decidí cantar en maya, fue que, No había escuchado rap maya. ¿Hasta cuándo escuchaste el primer rap maya? pues el primer rap en maya, pues lo escuché cuando estaba en la secundaria, creo. Escuchaba canciones de unos muchachos que le dicen Yashkalov y de Pat Boy y del Maya. Y así fue que yo aprendí pensé que yo podía hacer lo mismo igual porque como me gustaba la música y pues y hablaba maya, pues empecé a escribir mis canciones, pero no lo sacaba así. Solo era tuyo y So, lo sí, tocabas en tu solo casa, era. ¿no? Pero igual tú haces música cumbia, no cantas canciones románticas, así, ¿no? Pues yo canto, pues desde pequeño empecé también en eso de música así, cumbia. Pues igual hago canciones en maya, en cumbia, rap, reggaetón, rock, de todo un poco. A mí me gusta la música, pues. Ajá, igual también ahí nos contó un artista, también un gran saludo para nuestro amigo Jonathan Kawich también, que él dijo que ha trabajado contigo dos temas. Él es un chavo de Cushep, Yucatán. ¿Cómo estuvo esa experiencia de trabajar la canción Pexabaj, algo así, ¿no? Que han escuchado en la radio Shenka, en diversas partes de YouTube, Facebook. Pues como les comenté, a mí me gustaba la música cumbia, pues haciendo rap también me sentía, era algo nuevo para mí, pero me sentía identificado, pero no podía sacar de mi mente hacer una canción en maya, en cumbia así en maya, porque he escuchado igual muchos artistas y cuando este amigo Jonathan pues, me mandó un mensaje, pues me dijeron que te contacte, porque quiero que me saques unas canciones en, en así, unas canciones. Vamos a hacer una colaboración, pues la primera canción, pues pensé que le puse Coach Okot, Pexaba, le puse. Pues es una canción pues que habla de eso, de moverse, de, de eso, de alegría. Pues la otra canción, pues, Uchupali Limuaya, que se llama. Es un tema romántico así, dedicado también para las muchachas, que pues me puse a entender que mis canciones en maya debía llegar a todos, desde los más grandes hasta los más viejitos, los más niños y todo, pues el rap pues está enfocado más en los jóvenes, ¿sí? Pues, Claro. sí, ¿Y qué sentiste cuando supiste que lo están tocando en la radio, en todos lados? Te mandan saludos, así la gente, los comentarios de Facebook. ¿Cómo te sentías al dar a conocer este tema, este cumbia? Que muy pocos jóvenes han querido hacerlo, ¿no? Tú ahorita rompiendo el esquema también en Maya. pues al principio pues la canción fue una colaboración, pero yo pues no me sentía confiado en subirlo al Facebook porque yo pensaba que era un género que se iban a reír de mí porque yo canto rap y cumbia pues como que se iban a burlar, ¿no? Y Pero, pero no fue así, ¿no? no fue Porque así. los comentarios fueron Sí, lo diferentes. subí al Facebook. Un día lo decidí, me decía Jonathan, súbelo, súbelo. Pues todos los días me mandaba mensajes, súbelo, súbelo. Hasta que me animé un día, lo subí.
Y yo pensaba borrarlo, creo que en 2 días, después de ver los comentarios negativos. Pues yo pensaba y vi que entonces que eran positivos. Y me contactaban los de Radio Candela, de Shenka, Shepet y todo eso. Es que queremos ponerlo en la programación, pues. Al mismo tiempo sentí pues las ganas de seguir haciendo rap, pero de hacer cosas diferentes, igual cumbia y todo eso. Y pues Jonathan, pues fue una parte muy, muy importante en eso, pues no sabía que era igual una persona especial, pues. Claro, Yeah. no sé si tú ya lo conoces en persona, No he no has llegado a tenido, conocer. no he Todo tenido. ese trabajo se trabajó a distancia, ¿no? Sí, Te mandaba la pista por medio de WhatsApp y tú te mandabas la letra y se formó y se grabó la canción, se hizo la mezcla y salió este tema, ¿no? sí. Cuéntanos un poquito sobre tu participación en el segundo disco de ADN Maya. ¿Cómo es que llegaste tú a ADN Maya? Pues en ADN Maya, pues estaba en la secundaria, en la prepa, cuando eso del primer disco empezó a salir, ¿no? Que se hizo conocido hasta mi pueblo, pues ADN Maya. Cantaba, pues así platicábamos y yo cantaba rap. Cantaba rap, pues yo pensé, pues puedo hacerlo igual. Pero al empezar, pues se burlaban de mí, no, nadie te va a escuchar. Pues grababa así mis canciones solo en el celular. Se lo mandaba a un productor, no, es que es maya. Nadie te va a escuchar, no todos entendemos maya. Pues había personas que pues, yo pensaba que me iban a apoyar, ¿no? Les mandaba igual mis canciones, pues, no, decía, no sabes cantar o no sabes rapear, ¿no? Y al final, pues, no me quedaba de otra. No conocía a nadie. Le mandé la canción a Macewal, un amigo allá de Espita. Y pues él es un productor. Pues él me dijo, tú cantas muy bien, rapeas bien. Y pues le mandó la grabación a Patboy, pues ya luego me dijeron que ya estaba seleccionado allá. En ADN Maya, pues me puse contento, pues. Al principio, pues pensaba, no, lo voy a dejar, ¿no? Pero ya cuando los conocí, cuando vi cómo era todo, pues aquí sigo en el rap. Varios chavos, varios ahí experiencias que se comparten, ¿no? Sí, Y las vivencias, los viajes, los shows. Conociste a más gente que no conocías. Ahorita puedes ir a Oshkoshka, puedes ir a Petos, ya sabes que está Chepe, ¿no? sí. Y cosas así. Eh, ¿Por qué la gente tiene que escuchar rap maya? Dime por qué. Pues la gente debe escuchar rap maya, pues, porque es un mensaje, nosotros damos un mensaje positivo lejos de lo que piensa, que el rap es vandalismo, alcoholismo, y todo diversión, pues. Nosotros estamos haciendo algo diferente, pues. Se dan cuenta, porque cuando empecé igual en mi pueblo me decían, no, es que ese, el causante de todo, el dueño, el rey, el jefe de la pandilla, decían los señores. Pues poco a poco fui subiendo. Y en un festival recuerdo cuando dije, esta tal fecha, es el siguiente sábado me toca irme a, a Mérida. Es que fui seleccionado para un colectivo, voy a empezar. Y la gente se empezó a burlar de mí. Pues mis hermanitos pues, me decían, no, se están burlando de ti, pues. Deja eso. Pues mi papá igual me decía, déjalo, no, tío. Es que cuando voy a trabajar, decía mi papá, se burlan de mí, dicen que tu hijo es eso, un pandillero. Decía. Pues después, pues, después de todo, de que empecé a cantar con ADN Maya, a viajar, a llegar a otros lugares donde no pensé, pues de repente veo el pastor de una iglesia, ¿no? De un templo, el que me criticó mucho, oye, hace tiempo que no te veo, dice. Y me empezó a decir que estaba bien todo lo que hacía, ya había escuchado mis canciones. Ustedes hablan de esto, está bien. La nueva, pues se escuchó bonito, ¿no? Que las personas mayores, viejitos, señores, ahí va verso maya, eso, verso maya, eso. Pues se siente bonito, llegas a Espita, todos, ay, es verso maya. Ya eres el ícono del pueblo, Sí, ¿no? Ya pues, te conocen ahí, ya. a ver, sí, unos muchachos, pues, no falta muchachos así que con sueños, ¿no? Como los que tuve al empezar. Muchachos están empezando, cantan el rap, pues graban mis mismas canciones, lo presentan así
evento, pues lejos de molestarme, pues. Ah, qué Claro, son chido. fanáticos tuyos Qué que chido, digo. te imitan, Sí, ¿no? qué chido, digo. Que- Y después de que, no, pues es que, pues ellos me dicen, ven a mi presentación, ven a verme. Ven, y llegas y escuchas que tu canción, ay, ahí está, ya lo estoy saludando. Es uno de Are Maya, decía. Y todos se volteaban, ¿de verdad eres original de Are Maya, de los que están en Carrillo? Le digo, sí, no creían en ti, ¿no? Porque a no veces creían, pues, ven a Dino, ven a otros bueno, ahí, pero ¿por qué no puede ser uno de ellos, aunque están lejos, pero se puede, sí. ¿no? No hay Entonces, pues, impedimento. yo pensé, pues, está bien, pues los muchachos se acercan y me dicen, ¿qué se siente ser de Are Maya? Me decía. ¿Qué sientes tú? Como de pertenecer a algo grande, porque Are Maya, pues, lo ven como algo grande en el estado. Y es grande, ¿no? Sí, es Es grande. algo que se ha Pues, trabajado también durante más de 10 años pues, y mi yo, respuesta a ellos, pues me siento como tú, le digo, pues tú puedes lograr todo lo que claro, motivarlos también. motivar, puedes lograrlo, ven a visitarme, lejos de otros raperos, pues, que te dicen, no, no es que no sabes cantar, que no. Pues tú solo escuchar y motivarlos. ¿Qué es lo que va a hacer Verso Maya ahorita actualmente? ¿Qué es lo que viene de Verso Maya? Canciones nuevas, nos puedes cantar un pedacito, así algo ahí. Ah, pues, esta vez pues pienso hacer nuevas canciones, ¿no? Pues, después de la pandemia, pues nos pegó fuerte, pues yo pensé, ya no voy a seguir en esto. Ya voy a dedicarme a trabajar, Nada. Ya no va a regresar el rap en Maya, digo. Pues, pues ahora que pues lo pensé mismo. Lo pensé hasta ahora, hasta hace poco tiempo, de una semana, 15 días allá. Pensaba, no. Y pues las personas que me conocen, eres Verso Maya, pues ya no soy, le digo, ya no soy. Y me decía, ¿cuándo vas a cantar? Ya no voy a cantar, le digo, cántame. No puedo cantar, ya no voy a cantar rap. Ya no eres Verso Maya, entonces no, le digo. Eso ya quedó atrás. Pues hace poco, pues, al que me mandó mensaje Pat Boy, pues me sentí emocionado otra vez. Voy a regresar. Y se lo conté a las personas así que me conocen, a mi familia. ¿Vas a regresar? Hoy vino a visitarnos Verso Maya, no vino Luis. Ya Ya, saben, sí, pues dos hasta ellos se personajes. pusieron contentos porque pues regresó el que siempre, voy a grabar eso, estaba contento por un viaje. Pues Entonces, yo sin la creo que por música uno se algo siente bien. regresamos, ¿no? Sí. De hecho, regresamos más preparados, con más ideas, más proyectos también para compartir, ¿no? Eh, ¿Tienes algún un verso de Maya que nos quieras cantar ahorita en la cámara? Ah, claro que sí, pues voy a cantarles un verso, pues como les dije, yo quiero hacer cosas diferentes, ¿no? Que me gusta el rap, amo el rap, pues es algo que conocí, pues cambió mi vida igual, pero hay otros géneros que quiero tocar, pues como ese muchacho es Jonathan, pues me manda mensajes, vamos a hacer esto, pues no te puedes negar. Dice que no es mi estilo, no es, pero pues solo al escuchar que el artista está motivado, quiere hacer una canción contigo, pues decidimos hacer esta canción, pues es romántica en maya. Ok, a ver, échale. Mishtush helin kashku tu chupal beitech. Mishtush helin kashku tu chupal beitech. Katin wileche hach uscha in wikech. Letimet ke bela hetin puksik al Julianech. Jenten usin wikech. Tin puksik al Yanech. Yanech tak ichinay. Yanech tin puksik al. Mishtush helin kashku tu chupal beitech. Ahí está la canción, se Eso, los dejamos de tarea para que los quieran traducir, que lo manden en los eso. comentarios ahí, ¿verdad? Claro. Y también un saludo allá para Jonathan, pues. Así Un es, gran pues amigo. siempre hay alguien que hace la música detrás de todo artista también, ¿no? ¿Algún saludo que quieras mandar a alguien especial? Puedes mandarlo con su nombre, lo que sea. Aprovecha las cámaras. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Pues en Facebook voy a buscar así como Verso Mayak, en Twitter igual Verso Mayak. Ya se activó Sí, ya regresó Verso, ¿no? sí, ya estoy de regreso, pues igual quiero saludar a toda mi gente allá de Nacuche, pues no pensé que sea así el apoyo que me han dado las personas mayores, los niños, todo.
Los de Espita. Los de Espita, igual, los grandes amigos. Es un pueblo grande, pero soy conocido allá. Cuando llegas es Verso Maya. Ah, güey. En unas fiestas me invitan, vamos a mi casa a comer. Esperen algo más grande de Verso muy pronto, ¿no? Sí, voy a estar allá en febrero, en septiembre igual. Pues voy a regresar a Espita por primera vez a un evento, pues, así de rap para todo el público. Y pues mucha gente, igual un saludo allá al Picocito, hasta Cozumel, igual un gran amigo promotor de rap en maya en Espita, apoya mucho, igual al Macehual, allá un productor bueno, pues fue el primero que me grabó mis canciones, ¿no? Sí, un cordial saludo a todos. Y a toda la gente que escucha rap en maya. Un cordial saludo también a los que apoyan y un fuerte abrazo. Así es, mis amigos, muchísimas gracias. Aquí finalizando la entrevista con Verso Maya desde Nacuché, que la verdad estamos muy agradecidos de tener ese empeño de venir y llegar aquí para trabajar un proyecto que pues, se levantó desde las 2 de la mañana allí coordinando el viaje y hasta por fin llegó aquí como las 8 o 9 de la mañana y la verdad pues estamos muy agradecidos y estuvo el proyecto. Esto es Verso Maya desde ADM Producciones. Tulaki Neshlaxilesh, Kimakola.